Buenas, buenas tardes a todos. Veremos la práctica de sistemas LTI, la segunda parte. Haremos un breve repaso de ecuaciones diferenciales, simplemente mostrar los ejercicios que están resueltos. Dentro del aula virtual tienen un video y también tienen más ejercicios que explicando ecuaciones diferenciales. Yo simplemente les muestro algunos ejercicios resueltos, ¿sí? Para que lo repasen. Simplemente es un tema introductorio de repaso que ya vieron en el análisis matemático 1 y 2. Entonces, bueno, el método que usamos nosotros es solución general, homogénea más particular. Homogénea más particular para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. También hay otros métodos, pero digamos este es el más simple. Para acá, como dice, para plantear la homogénea, planteamos esta solución homogénea, C por E al alfa t, nos queda alfa para despejar. Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación diferencial y después despejamos alfa. ¿Sí? Esto para primer orden me va a dar, por ejemplo, esta ecuación. Siempre estamos hablando de la homogénea. Para segundo orden vamos a tener algo similar, planteamos la misma solución, pero vamos a tener alfa 1 y alfa 2. Depende de los valores de alfa 1 y alfa 2. Si son raíces reales y distintas, planteamos esta solución. Raíces reales iguales, planteamos esta, donde agregamos una t. Raíces complejas conjugadas, planteamos esta solución. Acá, bueno, tenemos la misma con una tablita, depende de la raíz que tenemos. Para orden 2, alfa 1, alfa 2, planteamos tres tipos de soluciones distintas. Después la solución particular, planteamos algo parecido a la entrada, pero en forma genérica. Si la entrada es una constante, por ejemplo un 1, un escalón que para t mayor que 0 es un 1, la entrada es constante, planteamos constante. Si t a la n entrada, planteamos lo mismo, pero en forma genérica. Exponencial también planteamos exponencial, pero en forma genérica. Coseno 0 también, planteamos similar, pero suma de coseno más suma de seno. ¿Por qué? Porque puede estar desfasado. Es decir, esto para la particular que tenemos que plantear. Bueno, acá tengo un ejercicio, simplemente lo dejamos como tarea que lo repasen. Este ejercicio, primer orden, resuelve esta ecuación. Si lo repasen, después si tienen dudas me consultan, lo dejamos como tarea. Fíjense en todo lo que hablamos, que dice, planteamos acá la homogénea con esta solución, planteamos la particular, si la entrada es para tiempo mayor que 0 es 1, planteamos la particular una constante. Entonces planteamos homogénea más particular, sumamos las dos y ponemos condiciones iniciales. En este caso son nulas. Para hallar las constantes que nos faltan. ¿Qué constante nos falta? En este caso acá. Entonces así, un ejemplo de cómo resolver ecuación diferencial de primer orden. En MATLAB, como lo tenemos que hacer, fíjense, lo voy a explicar muy brevemente, después lo tiene un poco más detallado en el ejemplo. Esta va a ser mi función principal. Y esa función principal va a llamar a una función secundaria. Tenemos dos funciones entonces. Vamos a cambiar de color. Fíjense la función principal, como siempre, ¿qué hago? Bueno, le pongo condición inicial, y0 vale 0. El vector de tiempo, que siempre lo tengo que hacer. Esta es la solución analítica, que si la conozco la puedo graficar también. Una vez que tenemos todo esto, fíjense que con esta línea resuelvo la ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué le tengo que pasar? Un vector de tiempo, de 0 a 10, como está acá, por ejemplo, condiciones iniciales y 0, que en este caso es 0, y un puntero a una función. Eso que me va a devolver los vectores t y de la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que falta explicar? ¿Cómo calculo este puntero a una función? ¿Qué es esa función? Esa función me describe la ecuación diferencial, justamente. Bueno, esa función miedo 1 la tenemos acá. ¿Cómo hago para armar esa función? Partimos de la ecuación diferencial, despejamos y', y ya está. Acá tenemos y', y ese y' lo vamos a poner en la función. Esto mismo está copiado acá. Lo pusimos acá. Entonces repasamos, tenemos esta ecuación diferencial, despejamos y', en formato MATLAB, pues esta forma ponemos, y lo ponemos en la ecuación diferencial.
Entonces, de esa forma, voy a limpiar un poco. Entonces, bueno, de esta forma escribimos nuestra función secundaria y esa función secundaria la ponemos acá en la función principal. Entonces, simplemente con esta línea resolvimos la ecuación diferencial. Después, ¿qué hacemos? Graficamos la solución de la ecuación diferencial y graficamos la solución analítica. Todo en un mismo gráfico. Fíjense en que las dos se superponen. Se superponen la solución que me dio MATLAB y la solución analítica. Así que perfecto, anduvo todo bien. Digamos, todo el programa se centra en esta línea y en la función de acá. Así que bueno, repasen esta función, si tienen dudas después nos consultan. Primero bueno, tienen que ver el video, así lo van. Esto es simplemente un pequeño repaso. Para ecuaciones de segundo orden, acá tengo un ejemplo para resolver esta ecuación. Fíjense que hacemos la misma, solución homogénea. Planteamos C por el alfa t, nos da dos raíces. Entonces planteamos que esta solución, bueno, acá tienen todo, digamos, todo resuelto. Homogéneas más particulares y llegan a este resultado. Esta va a ser mi particular y esta la homogénea. Repasen un poco este ejercicio, sepan que existe, sepan dónde estudiar, dónde repasar, y aparte también el video que está en Campus. ¿Cómo se hace con MATLAB? Bueno, solamente lo veremos, hay varias formas, una con matrices, que es un poco más complicado, otra forma de esta manera. O sea, planteando un vector Y. O sea, fíjense que hacemos lo mismo que para orden 1. Planteamos O de 23 o de 45. Me resuelve la ecuación diferencial. Tengo que pasar condiciones iniciales, ahora son 2, el vector de tiempo, y un puntero de la función. ¿Qué función? Esta que tenemos acá. Bueno, ¿cómo escribimos esta función? Vamos a hacerla bien resumida. ¿Cómo hacemos para escribir esta función? Fíjense, esto Y segundo y P en 2. Todo esto de acá corresponde a, bueno, esto sería la exponencial menos 2. Menos 2 PU de T. Menos 3 cuartos Y prima, Y en 2 equivale al Y prima. Y después tenemos Y en 1, Y equivale al Y de T. Entonces sabemos Y de T equivale a I1, Y prima equivale a I2. Esta es mi entrada, y I segunda es IP en 2. Haciendo esos reemplazos, resolvemos la ecuación diferencial. Digamos de la forma más simple. Después se pase por matrices, que es más complicado. Un poco la explicación, vector Y, el primer elemento es Y, el segundo Y', y P es el derivado, primer elemento Y', el segundo y segundo. Entonces trabaja de esa manera, va obteniendo el segundo elemento, que el segundo elemento es el derivado del primero. Entonces, si comparan estas dos ecuaciones, enseguida se van a dar cuenta que es lo que estamos haciendo. Ya con esto resuelvo la ecuación diferencial. Y obviamente tienen que agregar, inicializar los vectores en cero. Entonces, bueno, esto resolvimos con MATLAB y como resultado nos va a dar esto que tenemos acá. Estas dos curvas. Pero ahora tenemos dos curvas. Bueno, el Y, primera columna, corresponde a mi respuesta. La segunda columna va a ser mi derivada. Entonces ya está. Resolví con MATLAB una ecuación diferencial de segundo orden. Acá, bueno, pueden copiar y pegar y después poner en cualquier tipo de ecuación. Lo único que va a cambiar, ¿qué es lo que va a cambiar? Esto que tienen abajo. Cambian estos valores, todo lo demás va a ser fijo. ¿Sí? Así que resolver ecuaciones diferenciales con MATLAB de segundo orden y también de primer orden. Esto fue un pequeño repaso de lo que es ecuaciones diferenciales, pueden verlo tranquilo, verlo con tiempo. Ahora tenemos modelización. Dentro de modelización vamos a pasar, tenemos muchos sistemas. Uno es el eléctrico, el sistema eléctrico. Fíjense, si tomamos esta configuración, que es paralelo, tomando una fuente de corriente, tenemos toda esta ecuación. C por la derivada B' más 1 sobre R por B, 1 sobre L por la integral. Ahora, ¿qué pasa si tenemos mecánica translacional?
tenemos esta otra ecuación. Entonces, ¿qué podemos agarrar y comparar las dos ecuaciones? ¿Sí? Entonces, si tenemos corriente en un eléctrico, mecánica tradicional, tenemos una fuerza. Si tenemos acá un capacitor, acá en mecánica tradicional tenemos una M. Entonces, M, el equivalente es un capacitor. Después, si comparamos este término, 1 sobre R, el equivalente es B, y 1 sobre L, el equivalente es K. Entonces, en base a eso, podemos agarrar ya decir el equivalente paralelo son estos valores. El capacitor le corresponde una M, una resistencia 1 sobre B, y el inductor 1 sobre K. Entonces, bueno, esto resume mucho lo que es modelización. Si ustedes conocen esta ecuación y conocen los equivalentes, ya podemos trabajar, resolver bastante. Después, bueno, hay particularidades como la masa y el resorte acumulan energía, que lo vieron en Kahoot. Esto para mecánica translacional. Ahora, ¿qué pasa si el sistema es rotacional? Que dice que hay algo que está rotando. Bueno, la ecuación que planteamos es esta de acá. Planteamos esta ecuación de acá. Y si comparamos con el sistema eléctrico, tenemos capacitor. Una J le corresponde al capacitor. J es masa rotacional. 1 sobre R, el equivalente BR. 1 sobre L, el equivalente KR. ¿Sí? Hacemos la comparación. Y obviamente la media de corriente ponemos es el torque. Y así también podemos hacer con presión y sistemas calóricos. Entonces, un pequeño resumen. ¿Qué vamos a usar con qué arrancamos? Con mecánica translacional. Acá tenemos, bueno, tenemos este ejercicio y me dice hallar diagrama de bloque del sistema. Bueno, acá no tiene nada que ver con lo que vimos en la práctica ni en la teoría. ¿Cómo hacemos para empezar a modelar esto? Obviamente va a ser un modelo que es bastante imperfecto. Bueno, tratar de modelar algo más parecido. Acá tenemos que poner muchas personas, 4 personas, ponemos una sola, y acá una sola. Y ponemos en medio de todo este globo, ponemos una masa y abajo este rozamiento en la rueda le ponemos una constante de rozamiento. Ahora, más simple, lo podemos poner directamente a fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza total. La sumo de las dos porque están en el mismo sentido. Entonces todo el sistema lo podemos representar de esta forma. Fuerza total y un sistema, digamos, un poquito más amigable para modelar. Todo ese sistema va a ser, tenemos que identificar perfectamente cuál va a ser mi entrada, cuál es mi salida. La entrada va a ser una fuerza, la salida la velocidad. Pero también podría decir un enunciado, bueno, que la salida sea la posición y no la velocidad. En este caso tomamos la salida a la velocidad. Repasando lo que vimos en modelización, ¿se acuerdan la fórmula ahí importantísima que vimos? Cómo relaciona un componente con otro. Es esto de acá. Y aparte le podemos asociar a un circuito. Si dijimos que una fuente de corriente, la graficamos acá. Después un capacitor, era relacionado con M. La resistencia relacionada con 1 sobre B1 y el inductor 1 sobre K. Entonces, digamos, este es el genérico, el módulo genérico. Pero ¿qué van a ver de raro acá? Entre uno y otro, nosotros, lo que van a ver de raro es que, bueno, en el sistema que tenemos, en este sistema no tenemos un resorte, que tenemos masa y tenemos constante de rozamiento. Entonces, no tenemos resorte, lo tachamos. ¿Sí? Lo tachamos y nos queda el sistema, la respuesta del sistema, que nos queda este circuito, bien simple, y la ecuación. ¿Sí? La ecuación del sistema. Esto, bueno, cuando no hay componentes, directamente no lo ponen. Ahora vamos a empezar a hacer cada vez un poquito más complicado. Juan, Más ¿te puedo interrumpir un minuto? Sí. Porque en realidad, ahí, déjamela ahí, porque me olvidé de hacer el resumen, entonces me quedé como un Por cierto eso me quedé culpa. pensando. ¿Querés que lo ponga en el resumen? Pero no importa, no importa, pues está perfecto. No, simplemente, un poco porque, bueno, ya lo has dicho todo, me parece que está buenísimo el tema de la progresividad, ¿no? O sea, cómo pasar del primer dibujo, donde uno es el fenómeno que estaría viendo, y de cómo generar el concepto y la simplificación suficiente
¿no? Como para después armar algo representativo de eso que uno ve, ¿no? Eso en primer término. Otra cosa muy importante que mencionaba Juan es esto de seleccionar lo que nosotros vamos a denominar entrada. El gráfico del medio es clave, ¿no? O sea, esto de finalmente tener un sistema representado por una ecuación, como vimos la clase pasada, una ecuación que puede ser algebraica, o en este caso va a ser una ecuación diferencial, que en su mayoría los sistemas físicos están representados por ecuaciones diferenciales. ¿Cuál va a ser nuestra entrada? ¿Cuál va a ser nuestra excitación? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a aplicar al modelo? Nuestra fuente de energía, ahí es donde uno observa también otra de las grandes claves, cuál es la fuente que le provee energía al modelo y qué es lo que nosotros vamos a estar evaluando de nuestro modelo. En este caso es lo que nosotros denominamos salida. Puede ser la velocidad, como en el caso no tenemos mucho para elegir en este caso, o es la velocidad, o es el desplazamiento, obviamente de la masa, pero después uno puede ver, por ejemplo, bueno, qué sucedería con la fuerza, yo quiero evaluar la fuerza de rozamiento, y entonces, bueno, podré de mi modelo, ya una vez pasado, digamos, a un esquema circuital, también calcular ese tipo de cosas, ¿no? De ahí en más, uno lo que tiene que ver es cómo pasa, ¿no? Y ahí viene esto de la progresividad, ¿no? Cómo esquematiza el modelo, el gráfico de la izquierda, el que dice M1, B1, B1, X1 y F de T, ¿no? El que está a la izquierda, cómo lo pasa al modelo de la derecha, o en realidad el modelo que está abajo. Nosotros siempre vamos a usar lo que se llama equivalente paralelo, es decir, que siempre vamos a encontrar correlación en que una masa es un capacitor, una resistencia es un amortiguador viscoso. Acuérdense que acá no está relacionada la fuerza peso a las variables de nuestro modelo, no la vamos a utilizar. Usamos rozamiento, o sea, rozamiento asociado al peso, lo descartamos, sino que simplemente usamos lo que se llama rozamiento viscoso, que viene de la mano de lo que les mostraba Juan, esto de algo que se traslada a través de ruedas, o tenemos rozamiento contra un fluido, contra el aire. Ese es el rozamiento que nosotros modelamos, y depende exclusivamente de la velocidad, ¿sí?, que tiene el elemento al cual está asociado ese rozamiento. Fíjense, yo puedo tener amortiguadores como elementos, como lo vieron en las diapos, o puedo tener que el rozamiento viscoso funciona también como amortiguador, ¿sí? O sea, puedo tener un elemento amortiguador o puedo tener un rozamiento asociado que hace las veces de amortiguador viscoso. En cualquiera de los dos casos, siempre lo vamos a modelar de la misma manera. Y entonces lo que tengo que ver es, bueno, con toda la energía que tengo, ¿qué es lo que voy a usar para mover la masa? ¿Y qué es lo que se me va a disipar en forma de calor por la existencia del rozamiento? Entonces ahí es donde viene Kirchhoff, ¿sí? Y uno dice, bueno, yo voy a distribuir, ¿sí?, mi energía en función de las variables que voy a utilizar, digamos, como salida de mi sistema. Y entonces lo que vamos a ver es que voy a utilizar parte de la fuerza, es lo que está haciendo Juan, exacto, parte de la fuerza para mover la masa, y parte de la fuerza se me va a, que es mi fuente de energía, se me va a disipar en forma de calor. ¿Mm? Entonces, nosotros ya seteamos nuestra entrada, nuestra fuente de energía FDT, y la ponemos como un generador de corriente. Para nosotros las fuerzas son corrientes, ¿sí? Y las velocidades son tensiones en el sistema mecánico traslacional. Entonces, como vamos a tener que la masa se mueve a una determinada velocidad, la colocamos como un nodo de tensión. Y ahí lo que tenemos que ver es ese nodo de tensión, o sea, esa velocidad, ¿a quién está asociada? Bueno, va a estar asociada a la masa y va a estar asociado a un rozamiento, como vemos en el gráfico. Los otros extremos de los elementos van a lo que nosotros llamamos masa o velocidad igual cero. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a estructurar en su cabeza para poder pasar del gráfico de la izquierda al de la derecha. Después va a ser automático. Pero siempre tengo que pensar, mi fuente de energía, ¿dónde la voy a distribuir? ¿Es una fuente de corriente? ¿Cuál va a ser la variable sobre la cual va a estar aplicada, ¿sí?, esa fuente? Y, digamos, siendo, digamos, los nodos velocidades, bueno, vamos a tener un nodo de velocidad igual cero, que nosotros llamamos masa, y un nodo de velocidad que es el asociado al elemento que se está moviendo.
Después vamos a tener, ahora Juan les va a mostrar quizás algunas cosas un poco más sofisticadas, entre comillas. Pero una vez que yo tengo eso, que pude hacer este esquema que es muy sencillo, el que se ve ahí en violeta, el de abajo de todo, yo a partir de ahí planteo nodos. Esa es como la clave. Si bien ustedes se van a acordar la ecuación, pero puedo plantear nodos. Entonces, ¿qué digo? Que en el nodo de velocidad, la sumatoria de las corrientes entrantes, en este caso va a ser f de t, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes, por Kirchhoff. Bueno, ¿cuánto vale la corriente en un capacitor? Bueno, vale el valor del capacitor, que es C, en este caso es M1 por equivalencia, por la derivada de su tensión. Entonces me queda M1 por V1'. ¿Cuánto vale la corriente que se deriva por una resistencia? Bueno, la diferencia de potencial. Cuando yo dije la tensión en el capacitor, era la derivada de la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor, que es V1 menos 0, ¿no? Entonces me queda V1'. Ahora, ¿cuánto vale la corriente que va por el lado de la resistencia? Bueno, vale la tensión entre bornes de la resistencia, V1 menos 0, o sea, V1, sobre el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia en este caso? 1 sobre V1. ¿Sí? Porque nosotros hicimos el equivalente, ¿se acuerdan? El circuito eléctrico equivalente. Eso lo que va a permitir es que obviamente 1 sobre V1 me quede V1 por V. Y justamente me queda la ecuación del modelo traslacional. ¿Sí? Es por lo que mostró Juan antes. El equivalente a una resistencia, un circuito de resistencia que equivale a un amortiguador viscoso, se esquematiza como 1 sobre el valor del amortiguamiento, 1 sobre V. Y entonces ven cómo me queda la ecuación física que corresponde a mi modelo, pero yo la sistematicé pasando por un circuito. Entonces yo después puedo tocar el valor del capacitor, yo me puedo construir este circuito, lo puedo simular, puedo usar el LTSpice, lo que ustedes quieran, y obviamente con las corrientes y con los valores de los componentes, ver qué pasaría si aumenta el peso de la masa, si aumenta el rozamiento, qué es lo que va a pasar con la velocidad, qué es lo que va a pasar con la distancia, obviamente recorrida, la derivada de la distancia, el desplazamiento es la velocidad, cómo va a ser la fuerza, ¿sí?, de rozamiento, por ejemplo, cuando evaluemos la corriente. Esto de V1 por V, lo que está haciendo es la fuerza de rozamiento. Fíjense que si yo hago F de T menos V1 por V1, me da M por V1'. ¿Sí? O sea que la sumatoria de las fuerzas es masa por aceleración. ¿Se entiende? Entonces, es una manera que nosotros les damos para sistematizar o para encontrar las ecuaciones. Uno podría ver el dibujito del principio e intentar derivar las ecuaciones de ahí. Es decir, bueno, sumatoria de las fuerzas es masa por aceleración, y entonces, bueno, acá pasamos por esta estructura, porque después vamos a ver modelos más complejos, y armar el circuito ayuda mucho para obtener los sistemas de ecuaciones que modelan esas características. Pero siempre tenemos que ver eso. Fuente de energía, ¿sí? ¿Cuál es la variable? O sea, si hay nodos de velocidad, ¿qué elementos están asociados a esa velocidad? ¿Y cómo se distribuye la energía en esos términos? O sea, la energía distribuida, si tuviera dos masas que mover, bueno, usaré parte de la energía para mover una, parte de la energía para mover otra. Si hay más elementos disipativos, se me irá parte de mi fuerza en términos de rozamiento por ese lado. Pero es un poco la idea. Aprovecho esto como para cerrar el resumen. Después vamos a ver otros modelitos, cuando veamos los térmicos o los hidráulicos. Pero el concepto es siempre el mismo, ¿sí? Esto de qué energía tengo, cómo la distribuyo y de qué manera están asociados los elementos a las distintas variables que forman la salida de mi sistema. La temperatura, la presión, en el caso de los modelos hidráulicos, la velocidad, en el caso de los modelos traslacionales, la velocidad angular, en el caso de los modelos rotacionales. ¿Sí? O sea, viene por ese lado. Después, lo que vamos a hacer es resolver, obviamente, las ecuaciones diferenciales, un poco como les mostró Juan. Vamos a seguir trabajando, obviamente, sobre eso. Vimos simplemente un resumen de repaso para que vean cuál es el método que nosotros vamos a utilizar, que es el homogéneo más particular, y vamos a usar solo ese. El que quiera usar otro, úsenlo, pero, digamos, a nosotros es el que mejor resultado nos da, y no tiene demasiado sentido cambiar esto. Vamos, obviamente, el cuatrimestre que viene a cambiar el método de resolución, y vamos a poder resolver las ecuaciones diferenciales a partir de transformar dominios.
pero ahora, digamos, en términos temporales, vamos a resolver ecuaciones diferenciales de la manera tradicional, y entonces les damos un método que para nosotros es el más efectivo de todos, ¿sí? Aprendan ese, homogéneo más particular, van a tener tablas, pueden usar las tablas de elementos que están en el campus, ¿sí? Ya les dije, vamos a usar mucha tabla, o sea, no se tienen que acordar el nombre de todos los elementos y todos los modelos, va a haber una tablita para que puedan utilizar, y cómo son las unidades y demás. Llegado el caso de que quieran, digamos, en las ecuaciones, por ejemplo, evaluar la coherencia propia de la ecuación, ¿sí? O sea, si las unidades de la masa multiplicadas por la derivada, por las unidades de aceleración, me tienen que dar unidades de fuerza, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, si la masa está en kilogramos y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, entonces, bueno, esa conjunción me tiene que dar en Newton. Todo ese tipo de cosas uno puede evaluarlas, obviamente, de manera más específica y más cuidadosa cuando vean las tablas y cuando vayamos transitando a lo largo de los ejercicios. Pero lo que yo quería que vieran hoy era cuál era la intención respecto de pasar por un circuito. Para estas cosas, quizás para uno casi podría obviar el circuito. Siempre está bueno hacerlo. Estas cosas de dibujar un modelito les van a servir un montón, ¿sí? Porque uno ven que esquematiza todo rápidamente y visualiza las cosas en términos de un circuito, cosa que para nosotros es muy afín, muy pero muy afín, ¿sí? Sirve muchísimo en esos términos, ver que ahora tengo un capacitor y una resistencia, listo, ¿sí? Voy a tener una constante, después ya lo vamos a ver más adelante, pero esto va a estar caracterizado por una constante de tiempo, bueno, sabemos que hay una cuestión de almacenamiento de energía por vías del capacitor, una cuestión vinculada con la disipación de energía por el lado del resistor, todo ese tipo de cosas suman mucho, ¿está? Pero bueno, ahora te dejo, Juan, disculpame, pero ya con esto cerraba la idea. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con este ejercicio, llegamos a la ecuación de abajo. Resumiendo, tenemos este circuito eléctrico, llegamos a esta ecuación. ¿Qué es lo que ven de errado en esta ecuación? Fíjense, la derivada de mayor orden, que es B1', está multiplicado por una constante, que no es 1, podría ser distinta de 1. Nosotros queremos que la ecuación diferencial nos quede la derivada de mayor orden multiplicada por 1. ¿Cómo hacemos? Dividimos toda la ecuación por M1. Entonces, al dividir toda la ecuación por M1, nos queda esta nueva ecuación. Perfecto, ahora nos piden diagrama en bloques. El diagrama de bloques tenemos que distinguir, bueno, cuál es la entrada, cuál es la salida. Si mi entrada es f de t, lo más ordenado sería ponerlo a la izquierda. Y si la salida es B1, lo más ordenado ponerlo a la derecha como salida. Se podría hacer de otra manera, pero es, digamos, menos ordenado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el diagrama en bloques? Yo para que sea más simple, también escribí esta ecuación de abajo. ¿Sí? Tenemos que empezar a plantear el diagrama en bloques y resolver esa ecuación. ¿Qué tenemos en la ecuación? B1', que no la tenemos. Y esto de acá lo tenemos a medias. Tenemos esta entrada, pero que nos está faltando, multiplicar por una constante. Entonces podemos poner un bloque. Ponemos un bloque que sea 1 sobre M1, multiplique por una constante. Ponemos este bloque y acá que vamos a tener f de t sobre M1. Entonces obtuvimos esto. Ahora podemos agarrar y restar este término. Para restar sería como un sumador con signo negativo. Ponemos un sumador. Si esto pasa sumando, tenemos que tener un término que reste que sea menos todo este término acá. Tenemos que lograr todo esto. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Si tomamos la salida, lo limitamos con la salida, ponemos un bloque que sea multiplico por B1 sobre M1. Vamos a marcar que nos queda acá. Acá nos va a quedar B1 por B1 sobre M1. Estamos bien entonces. Justo lo que estoy buscando. Si ingresa esto con signo negativo, lo paso restando,
Ya tenemos esta parte. A eso le sumo f de t sobre m. Ya le sumo esto que tenemos acá. ¿Qué vamos a tener acá? B'1. B'1 de t. Pero es distinto a la salida. ¿Qué podemos hacer en el medio? Si acá tenemos B1', Integral. exactamente, ponemos un bloque que se denomina integrador. Y ya está. De esa forma obtuvimos el diagrama en bloque. Ahora con hecho más prolijo, lo tenemos acá resuelto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tuvimos que de alguna manera, bueno, ver qué, o sea, tenemos esta ecuación, que es un B1', que es parecida a la salida, pero ¿qué es lo que cambia? Acá tengo la derivada y acá no, pero se parece bastante a la salida, entonces tenemos B1', y en base a eso, bueno, ¿cómo hacemos para obtener B1'? Bueno, como obtenemos B1', lo vemos con las ecuaciones, sería la suma de dos variables, estas dos variables que estoy marcando, la que va por este camino y la que va por este camino. Y bueno, para cada variable voy viendo cómo obtener cada una de ellas. Entonces, bueno, acá tuvimos el diagrama en bloques. Acá continuamos con modelización, ahora un poquito vamos agregando cosas. ¿Se acuerdan de lo que teníamos antes? El circuito de antes, pero ahora ¿qué es lo que hicimos? Agregamos un resorte. Al circuito que teníamos antes agregamos este resorte. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Buscamos todo lo que tenga velocidad 1. O sea, la masa que tiene velocidad 1, esta es la masa. B1, esto está B1, ¿qué velocidad tiene? También velocidad 1. Y el resorte, ¿qué velocidad tiene? También acá tengo B1 menos 0. Entonces, todo este bloque tiene B1. Tengo solamente una velocidad. Entonces, bueno, siendo cuál va a ser mi fuerza, o sea, cuál va a ser la fuente de entrada, esta fuerza de acá, va a ser igual a su suma de todas las cargas. Lo podemos plantear de esta manera, como la suma de esta carga, más esta suma, más esta otra suma, o lo que pueden hacer, por la segunda ley de Newton, tomar esto pasarlo restando, esto pasarlo restando, y le queda la suma de masa por aceleración. La muestra más bueno, yo lo hago de esta manera. La fuerza externa es igual a m, ¿se acuerdan? M con qué está relacionado, con la velocidad derivada, fíjense en derivada, b por velocidad, y k, que es la constante de resorte, por la integral. Entonces es igual que antes, pero agregamos el resorte. Acá tenemos resorte, así que se lo agregamos. Ahora tenemos tres elementos. Esto va a dar una ecuación de segundo orden. Tenemos una sola velocidad. Vamos a poner dos velocidades. Antes que nada, bueno, obviamente si acá que tenemos vamos a ver qué velocidades tenemos. Usted tiene que agarrar y marcar todas las velocidades. En este punto, ¿qué tenemos? Velocidad 1. Y en este punto de acá, también velocidad 1. ¿Por qué? Porque la masa no se comprime. Entonces, y en este punto, ¿qué tenemos? Velocidad 1. Y en este otro punto tenemos velocidad 2. Y en el resorte, ¿qué tenemos? Velocidad 1 menos la velocidad 2, depende de donde lo miremos. O sea que podemos hacer, separar todo lo que tenga velocidad 1. Todo lo que tiene velocidad 1 es esto. Fíjense, acá tenemos B1, en un extremo de resorte, en el medio va cambiando, y en el otro extremo tenemos velocidad 2. Entonces marcamos todo lo que tiene velocidad 2. Ahora ¿qué podemos hacer? ¿Quién me indica qué podemos hacer? Vamos a ver, tenemos que o planteamos las ecuaciones o vamos con el circuito. Suponemos que empezamos con las ecuaciones. F de t. ¿Qué ecuación nos va a plantear? Todo lo que tiene velocidad 1.
F de t es igual, ¿qué cargas tenemos? En M1, ¿con qué se relaciona? Con la velocidad 1, pero derivada. ¿Qué más tenemos? Entonces, esto ya lo pusimos. ¿Qué más tenemos? La constante de rozamiento. ¿Cómo se relaciona con la velocidad? V1 por V1, ¿sí? Esto ya lo pusimos. ¿Qué más tenemos? Este resorte. ¿Pero cómo hacemos para poner este resorte? Nos va a quedar más K1 por la integral, menos infinito hasta t. ¿Qué velocidad le ponemos? Si nosotros estamos parados acá en este nodo, vamos a poner V1, que es este extremo, menos el otro extremo, que es V2. Si estamos parados acá, ponemos, ya en forma simplificada, pongo V1 menos V2, delta t. Y ya está. Entonces, planteamos todo lo que tenía el nodo 1. Ahora vamos al otro nodo. Al otro nodo planteamos, buscamos todo lo que tenga velocidad 2. Todo lo que tiene velocidad 2 es esto. ¿Qué fuerza externa tenemos? Ninguna. Tenemos 0 fuerza externa, eso es igual. Entonces, empezamos a escribir todos los elementos. M2, ¿con qué está relacionado? M2 ahora con V2, V2'. Ya pusimos M2. ¿Qué más tenemos? V2. Más V2 que es 0 por la velocidad 2. ¿Qué nos queda? El resorte. Si estamos parados acá, ¿qué velocidad? Bueno, vamos a poner el resorte, que es K1, integral menos infinito hasta t. Si estamos parados acá, en este nodo, ¿qué vamos a tener? Esta velocidad 2, menos el otro extremo, que es V1. V2 menos V1, delta t, ya está. Entonces, ya tenemos las ecuaciones. Nosotros podemos pasar de este sistema a las ecuaciones, o directamente de este sistema al circuito. ¿Sí? Cualquier forma es válida. Después del circuito pasar a las ecuaciones. Son distintas maneras de trabajar. Bueno, ahora que tenemos las ecuaciones, podemos pasar de las ecuaciones al circuito. Entonces, empezamos con la primera ecuación, que tenemos una fuente de corriente. Después estamos trabajando en paralelo, así vamos a poner en paralelo las cosas. M1, aquí es una masa, el equivalente eléctrico en paralelo es un capacitor, le ponemos M1. ¿Qué velocidad que tenemos acá? Velocidad 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos V1, que está relacionado también con V1. Entonces, la constante de rozamiento. ¿Cómo es la constante de rozamiento V? ¿Cuál es el equivalente? ¿Quién me dice? Tienen que tratar de empezar a recordar qué es cada cosa. Esto que está relacionado en forma lineal. Lineal, que es una resistencia, ¿no? Un capacitor o un inductor. Una resistencia, digamos. Exactamente. Entonces, forma lineal, una resistencia. ¿Se acuerdan que era 1 sobre V1? Entonces, acá también tenemos V1, si valga la redundancia, tenemos V1. Entonces, esto ya lo pusimos al circuito, esto también está, esto también está. ¿Qué nos falta? Agregar esto para terminar la ecuación. Nos dice que es velocidad V1 menos V2. Entonces tenemos que agregar algún V2 en el circuito, por ejemplo este V2, algún punto que tenga V2, y en el medio que tenemos, entre este punto y este punto que tenemos, V1 menos V2, que es lo que estoy buscando acá, V1 menos V2, y una K, K1, ¿cómo lo represento? Inductor, 1 sobre K1. Vamos hasta la parte más difícil de entender. O sea, si yo estoy parado acá con velocidad 1, pero yo quiero tener V1 menos V2. ¿Cómo vamos a poder lograr? Pongo otro punto que sea V2, entonces acá voy a tener diferencia, bueno, V1 menos V2, y ya está. Si ya tengo la diferencia de velocidades V1 menos V2, pongo mi inductor y completo la ecuación.
Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que hice? Completé la ecuación de arriba. No me falta ningún elemento, perfecto. Entonces vamos a la ecuación de abajo. La ecuación de abajo nos dice M2 por V2'. Entonces, si acá ya tenemos V2, perfecto, ponemos M2. Vamos cerrando acá en 0. ¿Qué más tenemos que poner? K1, V2 menos V1. Si nosotros estamos por acá, V2 menos V1, está perfecto. V2 menos V1, y ya cerró el circuito. Justamente esto se repite. Entonces podemos agarrar y borrar. Este que lo pusimos de más, lo borramos. Vamos a fijar un poco. Estamos acá. Vamos a ver si esta ecuación de acá vamos a repasarla. Si tenemos este nodo, tenemos M2 con V2, que lo tenemos acá, y K1 que es V2 menos V1. Este K1, V2 menos V1. Perfecto, ahí ya me cerró el circuito. Bueno, entonces, acá terminamos, ya escribimos las dos ecuaciones y vamos a pasarlo en Provision. Bueno, no tengo el diagrama, pero es el diagrama que le grafiqué. Acá tiene las ecuaciones. Ahora pasamos, ahora esto que hicimos, bueno, si ya lo hicimos de una manera, tiene otro ejemplo que digamos es más de lo mismo. Como repaso, bueno, para resolver este sistema, que es ahora un poquito más complejo, este es mi repaso que tenemos que saber muy bien. Esta es la ecuación genérica. Fíjense que solamente tengo una velocidad, porque esta es genérica. Y este es el circuito genérico. Después de ahí tenemos que empezar a ampliar. Entonces, bueno, esta es la resolución. Lo explico así medio rápido porque ya vimos el anterior. Juan, ¿tenés el circuito ese? Sí, ahí tenemos el circuito. Sí. Podemos arrancar quizás del circuito y después ir a las Bueno, ecuaciones. perfecto. Porque está Perfecto. bueno esto de que entiendan, como decías vos, qué hago con la fuerza, para qué la voy a utilizar. Bueno, para mover la masa 1, a la velocidad 1. ¿Hay algo más que dependa de la masa 1? Bueno, el rozamiento V1. Y ven que van uniendo los nodos. ¿Sí? ¿Hay algo más que depende de V1? Y sí, parte del amortiguador V2 y parte del resorte K1. Bueno, ese tipo de cosas, quizás verlo desde el circuito, como si uno lo dibujaría, y derivar las ecuaciones, hacer al revés de lo que hicimos antes, que también está bueno verlo así. Entonces, bueno, si planteamos, empezamos acá, todo lo que tiene B1 lo marcamos con este círculo. Tenemos la entrada, una fuente de corriente, esta es mi fuente de corriente. Vamos a cambiar de color. Entonces, si tenemos, viendo el circuito, supóngase que no están las ecuaciones, no tenemos las ecuaciones. Viendo el circuito, tenemos acá, aplicamos una fuerza, hace mover esta masa, y esta masa está relacionada con la velocidad 1. Entonces, le repartimos esta corriente por esta rama, que es M1 por la velocidad 1. Esa fuente de corriente también, ¿qué hace? Nos tira una corriente por acá, justamente que es esta V1, esta fuerza de rozamiento, que es una carga, y cómo está relacionado 1 sobre V1 por la velocidad. Entonces, de esta fuente de corriente tenemos la primera rama, la segunda, pero también tenemos una tercera rama. Y una tercera rama, lo que pasa es que de esa tercera rama tenemos distintas velocidades. O sea, tenemos unos componentes que acá tenemos, en un extremo tenemos V1 y en el otro tenemos V2. Entonces tenemos que plantearla. Justamente, y V1 que es equivalente es una tensión. Entonces, si esta tensión menos esta tensión, que acá bueno, sería velocidad 1 menos velocidad 2, en el circuito lo planteo de esta manera. Esto sería V1 y esto sería V2. Diferencia de tensión
Bueno, me quedo muy arriba. Fíjense que son Muy varias, bien. si bien son ramas, están todas unidas al mismo nodo, ¿sí? Donde dice B2, uno puede unir todo, es todo un mismo cable, sale todo del mismo lugar, ¿sí? Uno plantea un solo nodo, justo donde está arriba B1 y donde está arriba B2, y de ese nodo salen derivaciones, ¿sí? Por así decirlo, una que va al inductor, uno que va a la resistencia, ¿sí? Una que es donde se inyecta en el caso izquierdo, bueno, la corriente, pero es todo un mismo, están todas al mismo nivel de potencial, ¿sí? En el caso de B1 y en el caso de B2. O sea, tanto el inductor como la resistencia, como el capacitor M2, están todas al mismo nivel de potencial respecto de B2 y después están a potencial cero. Pero lo importante es que, como dice Juan, ven que él, digamos, relaciona primero todo lo que tiene como factor común la misma velocidad, ¿sí? Entonces, a B1, ¿quién tiene como factor común? Bueno, ingresa la fuerza 1, se deriva obviamente la masa 1, que es lo que tengo que mover, tengo que contrarrestar la fuerza de rozamiento, que también está relacionada con la velocidad, obviamente B1, ¿sí? Y después tengo que mover el amortiguador B2, que se comporta, como dijimos anteriormente, como una resistencia, tengo que mover el resorte K1, ¿sí? Que va a almacenar energía potencial, de un lado va a haber una velocidad B1, y del otro lado tendré una velocidad B2, porque va a depender de la masa 2, el peso que tenga, cómo se va a mover y demás. Yo tengo que plantear que va a haber otra velocidad. No sé si van a ser iguales o no, dependerá, si todo se vuelve rígido, probablemente después o en algún momento se igualen, pero por el momento planteamos una velocidad B2. ¿Sí? ¿Y de quién dependerá quiénes están ligados a la velocidad B2? Bueno, la masa 2, el rozamiento B3, ¿sí? Y el resorte K2. Fíjense que K2 se mueve entre velocidad B2 y velocidad 0. Entonces lo conecto a masa. Los rozamientos, ¿sí? En este caso, como es un rozamiento, tienen como referencia velocidad 0. El amortiguador como elemento se mueve entre dos velocidades, el B2. ¿Sí? Y las masas siempre se mueven a una sola velocidad y se referencian a velocidad 0. Porque una masa no puede tener dos velocidades distintas. No puede ser como un resorte que quizás tiene una parte fija y una parte móvil. La masa, es puntual. ¿Sí? Entonces tiene que tener asociada una sola velocidad. Nunca van a haber una masa entre dos velocidades. ¿De acuerdo? La velocidad B igual 0 es obviamente nuestro punto de referencia. O sea, lo que nosotros llamamos masa es velocidad igual c. Es como tenemos un observador fuera, digamos, que está parado mirando cómo se mueve todo el sistema. Si no es un observador que está parado arriba de la masa 1 o arriba de la masa 2. ¿Sí? Ahí me cambiaría el sistema de referencia, obviamente. Nosotros utilizamos velocidad igual c. Entonces, después a partir de ahí podemos construir todas las ecuaciones. Es como hace Juan, como ustedes quieran verlo. Si a ustedes les sirve más construir las ecuaciones y después el circuito, vayan por ese lado. Si les es mejor construir el circuito y derivar las ecuaciones, podemos ir por ese lado. Si lo miran, ahora cuando miran el circuito, si plantean nodos, qué pasa en el nodo de B1 y qué pasa en el nodo de B2, ahí van a obtener las ecuaciones. Yo lo dejo seguir a Juan porque no quiero pisar tanto, pero se pueden derivar perfectamente planteando nodos. ¿Qué corrientes entran y qué corrientes salen? ¿Sí? Al nodo B1 entra F de T, sale la corriente del capacitor, que es C por la derivada de su tensión, o sea, M por la derivada de B1. Sale la corriente de la resistencia, ¿sí? Que es B sobre 1 sobre B1, que me queda B1 por B1, B1 de T. ¿Sí? Sale la corriente que va por el rozamiento, perdón, el amortiguador B2, donde salía, ¿sí? Esa corriente depende de la diferencia de potencial a la que está sometida esa resistencia, o sea, B1 menos B2 sobre 1 sobre B2, por lo cual me queda B2 por B1 menos B2. La corriente que va por el inductor, ¿sí? Que es, obviamente, 1, el valor del inductor es 1 sobre K, así que es 1 sobre 1 sobre K1, por lo cual me queda K1, por la integral entre menos infinito y T, de la diferencia de potencial, o sea, de la tensión, es la integral de la tensión, la corriente, obviamente, del inductor, diferencial T, y así construyo las ecuaciones. Acá tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Íntegro-diferenciales. Tendríamos que pasarnos a desplazamiento para poder tener un sistema de ecuaciones diferenciales y ahí poder resolver
¿no? Cuánto va el desplazamiento para después derivarlo y obtener la velocidad. Nosotros nos vamos a parar acá, no vamos a resolver esto, ¿sí? La idea de la ejercitación consiste de la consigna en que ustedes vean el fenómeno físico, lo que tienen arriba de todo, y puedan derivar el circuito y las ecuaciones. Ahí sí, ahora me callo, Juan, perdón. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos ya un sistema un poco más complejo. Fíjense, importantísimo que a pesar de todo que es un circuito más complejo, no solo que tenemos acá. Esta es nuestra genérica, ¿sí? Una ecuación genérica, y después obtuvimos esta otra ecuación. Son distintas, pero ¿qué es lo que tienen en común? Nosotros con esta ecuación genérica sabemos que la masa está relacionada con la derivada de la velocidad. La constante de razonamiento es lineal con la velocidad, y la constante de resorte está relacionada con la integral. Entonces, fíjense, acá tenemos cosas parecidas, pero lo que ahora tenemos dos velocidades. B con diferencia de velocidades y acá también. Ahora se agrega una segunda velocidad. Y eso tenemos el siguiente circuito. Acá también depende cada uno cómo le resulte más fácil a usted resolver. A muchos les resulta más simple resolver directamente de este circuito. Pasamos de este diagrama, pasamos directamente al circuito eléctrico. A otros les resulta más simple pasar de ecuaciones diferenciales. Una vez que tiene el circuito, pueden pasar a las ecuaciones. Sí, digamos, es una forma. También yo escribo acá las ecuaciones de esta forma. Lo que pasa es si pasamos todo esto que está sumando, que lo ponemos como carga. Bueno, vamos un poco más prolijo. Todo esto acá que está sumando, si lo pasamos al otro lado acá. Va a cambiar de signo, va a pasar como un signo menos. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto es la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a todas las fuerzas que tengo, las fuerzas y las cargas. Entonces, bueno, acá ya resolvimos el otro sistema, digamos un poco más complejo, y vamos a continuar. Vamos ahora, dijimos, lo demás era mecánica traslacional, ¿sí? Se desplaza en forma recta. Acá tenemos mecánica rotacional que gira. Vamos un poco al resumen del principio. Pasamos a este resumen. Ahora tenemos mecánica rotacional, tenemos esta ecuación. Y los equivalentes, empezamos a ver los equivalentes de esta ecuación con el eléctrico. ¿Sí? El capacitor es J, que es la masa rotacional. B, constante de rozamiento rotacional. Y K sub R lo comparamos con esto. Entonces podemos obtener las equivalentes paralelos, que estos son J, que va a corresponder a un capacitor, 1 sobre B, resistencia, y 1 sobre KL. Ahora vamos a hacer, bueno, todo lo mismo, pero con mecánica rotacional. Acá estamos. Bueno, como arrancamos, tenemos este sistema bien sencillo. Tenemos que agregar, plantear ecuaciones de movimiento y circuito. Esta es la forma genérica, ¿sí? Digamos, si tenemos todos los tres elementos, que sería J, B y K, tenemos esta ecuación. ¿Y qué circuito le corresponde? Acá, como antes, si nosotros tenemos, nuestra fuente es una fuente de corriente, que es esta de acá. Tenemos una corriente que se deriva, voy a pasar al lápiz, tenemos la corriente principal, que es la fuente, y se deriva en tres corrientes. I1, más I2, más I3. Entonces va a ser la suma de esta corriente, más esta corriente, más esta corriente. Usted me dice, mentira, esta no es una corriente. Bueno, realmente es un equivalente. ¿Y cómo relaciono esto con el circuito eléctrico? Bueno, como lo hacemos una vez, pero pues bueno, ya saben que siempre es así. Dijimos como hicimos antes en la tabla. Y desde el equivalente es el torque. ¿Esto qué es? Que tendría C por B', por la tensión, B' de T.
¿qué más tendría? Más B, ¿cómo sería una corriente? Tensión sobre resistencia. Entonces, tensión sobre resistencia. Y acá, ¿qué más tendría? 1 sobre L por la integral de B de T. ¿Sí? Fíjense, entonces hacemos la relación rápida. Tenemos esta relación y esto de acá. Entonces, en vez de hacer este circuito, uno podría agarrar y decir que es exactamente lo mismo. Acá ponemos una corriente. Acá ponemos una tensión. Y ponemos los 3 componentes. RLC. Bueno, en realidad, este circuito con este son equivalentes. Entonces, bueno, no hace falta que siempre que lo esté repitiendo, o el eléctrico y el mecánico. Con que yo ponga este circuito ya es suficiente. Poniendo los valores de J, B y K. Lo que dijimos, bueno, esto de acá es genérica. Esta es la solución genérica. ¿Y qué es lo que tenemos acá? J tenemos, perfecto. Pero si buscamos en el circuito, no tenemos, solamente tenemos J, que es la masa. Lo demás podemos decir que es despreciable, que es 0. Solo tenemos J y R es el radio. Entonces no tenemos ni B, que es la constante de rozamiento, y tampoco tenemos K, que es equivalente a un resorte. Entonces se simplifica todo. Fíjense en que esta ecuación pasa a ser esta, y todo este circuito simplificado nos queda así. Y ya está, resolvimos el sistema. A ver si lo tenemos en más limpio. Ahí está. El sistema de arriba lo resolvimos con este circuito y de esta forma. Ahora vamos a hacer algo un poco más complejo. Tenemos este nuevo sistema, donde tenemos esto que está rotando, le aplicamos un torque y tenemos todo acá una cremallera. Repasando lo que vimos antes, tenemos acá el sistema rotando, pero que es lo que no tiene la carga, no tiene toda esta cremallera. Primero empezamos a analizar algo simple. Todo este sistema de arriba sin la parte de abajo. Esto ya lo analizamos. Esta es la ecuación y este es el circuito. Ahora, ¿qué hacemos? Le ponemos la carga de abajo. ¿Qué pasa si agregamos la carga de abajo? Perdón. Si agregamos esta carga de abajo, que estoy marcando acá, que sería toda esta carga, ¿qué va a hacer el sistema? ¿Qué va a hacer? Va a ir más lento, se va a frenar. ¿Sí? ¿Cómo hago para representar todo eso que se está frenando? Yo puedo decir, bueno, si yo aplico un torque en este sentido, yo puedo decir que se frena por la carga con un torque que va en sentido inverso. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esta ecuación de acá, abajo escribo lo mismo, pero le pongo un torque que lo hace frenar todo, un torque equivalente. Ese torque equivalente que es igual. Toda esta carga que me está molestando, que está frenando el sistema, hace que funcione más lento. Entonces, bueno, yo sé que en menos torque funciona bien. T1 es una variable que yo inventé para solucionar mi sistema. Entonces, cuando yo aplico la carga, le resto este torque 1. Entonces, de ahí ya tenemos la primera ecuación. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora lo que pasa es que vamos a analizar esa primera ecuación si nosotros tenemos ¿cómo hacemos para pasar este torque tiene este sentido? ¿Qué va a hacer? Va a generar una fuerza equivalente. ¿Para dónde va la fuerza? Si esto gira para acá, ¿esto qué va a hacer? Una fuerza equivalente acá. Va a generar una fuerza en este sentido. Una fuerza equivalente. Este va a ser mi torque 1 que frena, va a generar una fuerza. Y toda esta fuerza, ¿qué va a hacer? Va a hacer desplazar esta cremallera para la izquierda. No sé si me van siguiendo. ¿Cómo van por ahí? Sí, por ahora sí, Juan. Perfecto.
sea, imagínense, si lo quieren ver más simple, acá tenemos este sistema que tenemos esto gira para acá, y debido a que eso gira, esto me hace mover para acá. Acá le ponemos una fuerza equivalente, esto que está empujando, le ponemos como una fuerza equivalente. Pero ¿qué es lo que ven de raro? Este torque, este está rotando. ¿Y esto qué es? Desplazamiento lineal. Bueno, ahora vamos a ver un poco las conversiones entre una cosa y otra. ¿Cómo pasamos un desplazamiento lineal a algo que está girando? Bueno, tenemos que hacer todo un sistema de conversiones. Acá tenemos, bueno, la primera ecuación la marcamos acá, ya la resolvimos antes. Después ya suponiendo que tenemos una fuerza 1 acá equivalente, después vemos cómo se consigue. La ecuación de abajo simplemente es mecánica translacional, que ustedes ya la saben. Corresponde a todo esto. Entonces, bueno, si queremos vamos a separar como hicimos antes, vamos a agarrar y separar todo lo que tiene, todo lo que tiene omega 1 es esto. Y todo lo que tiene, acá vamos a tener una velocidad. Vamos a tener una velocidad así que va en este sentido. Entonces, todo esto va a tener velocidad. Tenemos estos dos nodos. Entonces, vamos a repasar de vuelta. Esta es la ecuación que ya obtuvimos, que está relacionada con omega, velocidad rotacional, y la ecuación de abajo está relacionada con esta velocidad. Entonces, mecánica rotacional ya la saben hacer. M por B' más B por B, ¿sí? Ya lo saben hacer. Más suma todas las cargas. Masa por la velocidad, derivada de velocidad, B por la velocidad. Digamos que como que ya lo saben hacer. Acá simplemente como tenemos velocidad y Perdón, Juan, velocidad, lo podemos un minuto. agrupar. Sí, sí, sí. No, digo, fíjense que tenemos dos elementos masa, uno que es M2 y el otro es M, pero como hay una barra rígida, uno podría haber sido, Juan estuvo bueno acá, podría haberles puesto un resorte ahí en el medio, pero como hay una barra rígida, están los dos a la misma velocidad y entonces finalmente ven cómo se terminan sumando los rozamientos por un lado y las masas por el otro, porque están asociadas a la misma velocidad. Siempre hay que mirar los elementos a qué velocidad están asociados. Y después dentro de las ecuaciones uno va juntando, si se puede. Y si no, quedarán sistemas de ecuaciones. Pero viene por ese lado, o sea, tengan eso en cuenta. Que obviamente puede haber elementos entre velocidades que modifiquen esa condición. Pero mientras eso no ocurra, más allá de que sean elementos por separado, si están asociadas a la misma velocidad, se pueden sumar. Perfecto. Perdón, tengo una Sí. consulta, Juan, me Sí. perdí un poquito. Sí. Yo tengo tres ecuaciones. La ecuación 1, digamos, Sí. me está describiendo. La ecuación 1 eh, corresponde a todo lo que tiene omega. Velocidad, velocidad angular, que es esto de acá. Todo lo que pero tiene omega. pero que está vinculado con las otras dos masas que se desplazan, ¿no? O sea, por eso No, tengo el yo lo T1. que pongo entre medio entre un sistema y otro, yo le agrego un torque equivalente, que es lo que me hace frenar todo esto que gira. O sea, imagínate que Ok. yo tengo un torque acá Ujú. y todo es como como vimos en el slide anterior. O sea, pasamos al anterior. Acá tenemos, fíjate donde ponemos, acoplamos la carga. Nosotros tenemos este sistema normal. Bien. ¿Qué pasa si le acoplamos una carga? Nosotros tenemos 7 ecuaciones y si le acoplamos toda esta parte de abajo, lo podemos decir que el torque de entrada lo que hacemos es restar un torque equivalente. Lo O sea, llamamos T1. ese T1 que es la reacción sobre Ex- la rueda, digamos, sobre el engranaje. Exactamente. Claro, hay otra manera de verlo, si querés, quizás puede ser más claro o no. O sea, una es, obviamente, el torque en oposición que implicará tener que mover la carga, como lo está mencionando Juan. Y otra es, si vos mirás el circuito, vos tenés tu torque TDT, en el que vas a invertir energía en mover, o sea, digamos, vencer el momento de inercia que te presenta el engranaje. Pero vos vas a necesitar más energía, ¿no? O sea, más torque para mover el resto de las cosas.
Entonces podés ponerle ahí, ¿sí? Otro, digamos, a veces nosotros lo ponemos como generadores que miran hacia abajo, eso es TDT, J, esa es una, y ahí vas a tener el resto del torque que te queda, que es el que mueve la carga. A eso lo llamas T1. ¿Sí? Entonces, si vos Ujú. planteás Kirchhoff, ¿qué dice Kirchhoff? Que T es igual a J por la derivada de omega más T1, que es lo que se va por la otra rama. Ok, Y es lo que escribió Juan. bien. Ok, Ese T1 perfecto. vos después lo vas a reemplazar, vamos a ver cómo, en términos de la carga y las ecuaciones que vengan después, ¿no? Como para poder resolver todo Ujú. y tener un sistema de ecuaciones coherente con las variables que corresponden. Pero falta un poquito para terminar y te vas a dar cuenta de dónde sale. Por eso, puedes Ok, plantearlo así, o sea, sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, como lo hizo Juan, entonces haces T de T menos T1, que es lo que me resta, igual a masa por aceleración, y si no, ujú. lo planteas así, como está dibujado, como lo dibujó Juan recién, torque, momento de inercia, que es la parte del capacitor, y lo que me queda, que es lo que voy a utilizar para mover todo el resto. ¿Sí? Y Ok, eso lo voy a describir en otra ecuación. Claro, ok. perfecto. Entonces, bueno, de ahí donde sale esta ecuación, la primera ecuación. Perdón, vamos a cortar. La primera ecuación sale de acá. Que yo estoy poniendo una variable que inventé yo, la llamo T1. Después vemos cuánto vale esa T1. Entonces pasamos al otro slide. Okay. Estoy luchando ahí con el puntero. Ahí está. Repasando las ecuaciones, esta es la primera ecuación, donde T1 lo puse en rojo, que es una variable que inventé yo. Después, toda la parte de abajo, que es esta, está escrita por esta ecuación. Que bueno, agrupando términos, yo la puedo escribir como esta ecuación, la ecuación 2. ¿Y qué nos queda? Nos queda relacionar, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos un omega, fíjense, esto que es velocidad angular, que está rotando con cierta omega, pero a su vez voy a tener una velocidad así tangencial. ¿Cómo relaciona la velocidad, esta velocidad tangencial con esta omega? Bueno, depende del radio que tenemos acá. Entonces, relaciono omega por R es la velocidad tangencial. ¿Sí? Relacionamos omega con R, velocidad tangencial. Lo vamos a limpiar un poco. Tenemos esta nueva ecuación. Omega R, velocidad tangencial. Todo eso, si nosotros pasamos dividiendo la R, nos va a quedar esta nueva ecuación que nos queda 1 sobre R, que la llamamos Z, sigue la constante del sistema, que la constante de transformación. A su vez podemos relacionar el torque es fuerza por el radio. ¿Sí? La definición de torque es, el torque yo lo estoy aplicando a algo que está rotando, este torque de acá. Y eso me va a generar una fuerza. Una fuerza por el radio. Bueno, el torque equivalente va a ser, limpiamos un poco, el torque equivalente va a ser fuerza 1 por el radio. Entonces, nosotros dijimos que teníamos un torque acá, que eso va a generar una fuerza 1. ¿Cómo relacionamos fuerza 1 con el torque 1? Con esta ecuación. Entonces, hermano, resumiendo todas esas ecuaciones que pusimos, nosotros podemos poner este sistema, podemos poner una nueva ecuación que nos diga de esta manera. Que esto es igual a esta, que es la relación entre la fuerza y el torque, y la relación entre omega y velocidad. Omega velocidad angular y V velocidad tangencial, que es 1 sobre R. Bueno, ahí tenemos las tres ecuaciones. Ahora, bueno, vamos a ver un poco el circuito, cómo podemos armar el circuito. Empezamos con la primera ecuación, que es esta de acá.
¿Cuál va a ser nuestra fuente de corriente? El torque. Entonces ponemos fuente de corriente, el torque. A eso que tenemos una corriente que es esta corriente de acá, que es relacionada con J, y otra corriente de acá que es T1. Es esta ecuación. Si esto lo pasamos sumando al otro lado, ya está. Tenemos esta corriente, es la suma de esta corriente más esta otra corriente. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a aplicar estas ecuaciones que relacionan torque con fuerza y omega con velocidad tangencial? Nosotros este torque lo podemos convertir a una fuerza 1. Y esta omega 1, con esta relación de un transformador ideal, lo convertimos a esta velocidad. ¿Sí? Entonces, digamos, mágicamente, pero bueno, mentira, no es mágicamente, nosotros pasamos con un transformador ideal, de T1 pasamos a una fuerza. Y de una omega pasamos a velocidad. O sea, ¿qué estamos haciendo? Mediante un transformador, convertimos todo esto que era rotacional, lo pasamos fuerza, que es tangencial, a un sistema translacional. O sea, hicimos un cambio de variables usando esta ecuación con el transformador ideal. Entonces, bueno, una vez que transformamos las variables con esa ecuación, vamos a remarcar de vuelta esta ecuación, que usamos esta ecuación, pusimos el transformador. De acá en adelante vamos a analizar este circuito. Imagínense que tenemos este circuito. Me quedó horrible, vamos a actualizar. Imagínense que tenemos este circuito. ¿Este circuito lo saben hacer ya? ¿O qué tenemos acá? Un circuito de mecánica translacional. Fíjense que tenemos RLC, ya lo vimos antes. Tenemos una fuerza de entrada, tenemos una fuerza a la entrada. Vamos a graficarla. No es RC, perdón. Sí, tenés es RC. RC, tenés razón. Tenemos esta fuerza de entrada, acá tenemos una velocidad 2 o velocidad, y ya está. ¿Qué tiene? Este generador, que es una fuerza, se separa en una corriente también, se separa en esta corriente, en estas 4 corrientes. Y ya está, digamos, tenemos el circuito eléctrico. Obviamente nosotros también podemos pasar primero al circuito y después a las ecuaciones. ¿Cómo hacemos para pasar primero al circuito? Igual que antes. Entonces, separamos todo lo que tiene omega, que es esto de acá, y pasamos al circuito. ¿Cuál es la entrada? El torque. Esta va a ser la fuente de corriente. ¿Qué carga tenemos? Solamente J. Tenemos esta carga, pero además tenemos toda esta carga enorme, que la podemos representar como otra carga T1. Y ya está, entonces, ¿qué es lo que hicimos recién? A ver, voy a... Sí, en realidad es carga de J y después T1 queda como energía restante para poder mover el resto. Lo que pasa es que hay que convertirla en fuerza, ¿sí? Y la conversión en fuerza se hace a través del sistema de cremallera, o sea, el engranaje que va sobre la barra de desplazamiento. Entonces, ese torque que nos quedaba cuando logramos vencer la inercia, ese torque restante, lo utilizamos para en la del otro lado, o sea, una vez que hacemos la conversión, fíjense que si a T1 lo dividimos por R, nos da F1, ¿sí? Porque sabemos que fuerza por distancia es torque, ¿no? Y es lo que tenemos en la ecuación de abajo. Colocando esas ecuaciones, o sea, colocando esta constante eta, nosotros sabemos que T1 por eta, por ejemplo, es F1, ¿sí? Porque eta es 1 sobre R. Entonces, con F1 tenemos una fuente de energía nueva, ahora es una fuerza, ¿no? Y con eso lo que tenemos que mover es toda la otra parte, que se va a mover a una velocidad única, pero es una velocidad lineal, no es rotacional. Por eso aplicamos fuerza, tuvimos que convertirla, porque la velocidad ahora es lineal, y entonces hay que mover toda esa carga que me escribió Juan. M2, B2, M
y B, ¿sí? Que son rozamientos, obviamente, en el caso de B, y son masas, ¿sí? En el caso del sistema de cremallera, y una carga que tenemos aparte. ¿Mm? Entonces uno lo puede pensar de manera bidireccional. Pueden pensarlo en términos para el que quiera, para que lo entienda mejor, en términos de las ecuaciones, como lo hizo Juan, pensando sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y si no, puede plantear esto de cómo distribuyo, cómo invierto el dinero en hacer funcionar el sistema. Entonces, ¿en qué voy a gastar? Bueno, voy a gastar en mover J, o sea, el momento de inercia relacionado con el engranaje, voy a gastar en mover las masas, voy a gastar en vencer los rozamientos. ¿Sí? Obviamente, después uno qué puede hacer. Y bueno, ¿qué pasa si toco R? ¿Qué pasa si R fuera más grande o fuera más chica? Y entonces ahí uno va a poder analizar qué sucede con las velocidades. Y puede ser dueño de su sistema, ¿sí? Puede cambiar. Bueno, ¿qué pasa si la M se me hace más pesada, si se me hace más liviana? ¿Cuál va a ser el tiempo que va a tardar el sistema en desplazarse de una manera, de la otra? Lo que estamos haciendo es matematizar, entre comillas, ¿sí? Nuestro sistema físico, para después poder modificar los parámetros y evaluar distintas condiciones de mi sistema en términos, como decimos siempre, de un modelo matemático que lo representa en una determinada proporción. ¿Sí? Como les dije, por ejemplo, no estamos considerando el efecto de el peso. Bueno, no lo consideramos. Después veremos si eso impacta o no impacta. Pero por lo pronto mi modelo no lo considera. Y es limitado, restringido en esos términos. ¿Sí? Consideramos el rozamiento viscoso, pero no consideramos el rozamiento estático. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas son las que hacen al desarrollo y a la implementación de modelos matemáticos. Pero bueno, esto es como es lo más complejo que vamos a ver, ¿no? en ASIS para el armado de modelos. ¿Sí? O sea, esto de transformar, por ejemplo, de acoplar modelos. Por lo general nos vamos a centrar en aquellos modelos que puedan ser reducidos a una única ecuación para poder poner señales en la entrada. ¿Sí? Es un poco lo que vamos a ver la clase que viene. Esto de simplificar, acá podemos ver si se puede hacer, como uno tiene las relaciones entre F1 y T1 y omega y B a través de la relación de transformación que es Z, podría generar una ecuación única. No sé si la genera Juan o se Sí, mostramos. sí, sí, ahí lo genera. ¿Mm? Una pregunta, ¿qué pasa si acá le ponemos una carga? Le agregamos una carga. ¿Cómo va a ser esta omega? Esta omega que tenemos acá. Nosotros tenemos 3 de sistema, le agregamos más carga, otra masa M3. ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Más rápido? ¿Va a girar más rápido o más lento? Más lento. Exactamente. Le ponemos más carga, pero Agregaría un capacitor más o se Claro, agrandaría el capacitor M. exactamente. O le claro, podemos poner que esta B la ponemos más grande, que va a claro. ser que va a cambiar la omega, va a Ah, sí, cambiar la sería una y velocidad. la otra, ¿no? Sí, exactamente. Tipo tanto el capacitor como la resistencia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ah, genial. Ahora, ¿qué pasa si todas estas ecuaciones, aquí tenemos un montón de ecuaciones, todo este montón de ecuaciones, le dice, bueno, esto es complicado, son muchas ecuaciones, y alguien nos dice, bueno, nosotros queremos tener una ecuación que solamente tenga T sub T versus omega. Pero, T sub T versus omega. O alguien nos dice T sub T en función versus B de T. ¿Cómo hacemos todo eso? Simplemente hacemos sustitución. ¿Sí? Empezamos a hacer, ¿qué tiene que desaparecer? F1 tiene que desaparecer. Acá tenemos F1, o podemos agarrar y la despejamos. Ponemos T1, empezamos a hacer sustitución, ponemos una ecuación adentro de otra y vamos a tener el torque versus omega. O el torque versus la velocidad. Y ya está. Claro, Simplemente fíjense que sustitución. ustedes tienen, por un lado, T menos T1 igual a J por la derivada de omega, y por el otro tienen F1 igual a M2 por B. Entonces ya de por sí F1 lo pueden reemplazar, ¿sí? Por T1 sobre R. ¿No? Y B, obviamente, la pueden reemplazar por omega por R. ¿Sí? Entonces,
todo lo que dice B va a pasar a ser omega por R es una constante, va a salir para afuera, y con el caso de F1, lo mismo en términos de T1. Entonces les va a quedar una ecuación única que relaciona, por ejemplo, como dice Juan, T con omega. Exactamente. Entonces pueden hacer sustitución y van reemplazando y listo. También, bueno, más adelante van a ver otra forma que es, otra forma simplemente le comento, que verán en quinto año. ¿Qué pasa si esto de acá lo paso al primario? Entonces, esto multiplica por R o por R cuadrado o divido por R cuadrado y va pasando todo este término, todo esto que está cargado acá al primario. Y hacen desaparecer el transformador y pues ponen todo un equivalente. O sea, todo esto acá lo puedo pasar al primario. O lo podría pasar al secundario. Bueno, lo van a poner un poquito más adelante. Entonces, bueno, haciendo todas las sustituciones, acá tienen los resultados. No vamos a entrar en detalle. Simplemente fíjense en lo que dijimos, por ejemplo, la ecuación de abajo, que simplemente haciendo sustitución puede llegar a la ecuación que tenemos abajo, esta de acá. Parece una ecuación difícil, pero van a ver, esta es mi corriente, esto es una constante, esto es R' y esto es B. ¿Cómo pongo este circuito equivalente? Yo podría poner un T sub T como una fuente de corriente. Acá que tengo B' y acá tengo B. Yo tendría J, una J equivalente. Y acá tenemos B, una B equivalente. Y ya está. Entonces todo eso que era mecánica rotacional, translacional, lo resumí en este simple circuito. ¿Sí? Simplemente haciendo sustitución y cambiando variables. Bueno, acá tenemos otro sistema. Juan, no deberíamos hacer un corte, porque ya Sí, pobre, sí, sí. pobre, Bueno, pobre hacemos un gente, pequeño recreo porque estamos se le bastante... se le está quemando la tenemos cabeza. mucho contenido bastante denso. Así que van a hacer un pequeño corte. Dale. Dale. Bueno, buenas noches. Continuamos un poco con la práctica de movilización. Si el sistema me deja y no se pone rebelde. Ahora está. Acá tenemos otro circuito. Pensé que iba a modelar un lápiz, pero no. Es una lucha constante con el lápiz. Cada vez que ven una pequeña pausa de 5 segundos es porque estoy luchando con el lápiz. Acá tenemos un sistema. Fíjense, en el enunciado tenemos este sistema de acá, hallar ecuaciones de movimiento y circuito eléctrico equivalente. Bueno, me queda un poco desprolijo, recién lo acabo de terminar. Fíjense acá que puedo empezar a agregar todas las velocidades, las fuerzas, ¿sí? Todo este circuito empiezo a agarrar y poner todas las velocidades. Analizar un poco este circuito. Entonces, si tenemos acá, decimos que esta barra de acá se mueve con una velocidad V1. O sea, tenemos V1, agregamos esta velocidad que se mueve, si la fuerza es acá para abajo, entonces la velocidad va a ser para abajo. Acá tenemos esta palanca. Entonces la otra velocidad que voy a tener va a ser para arriba. ¿Sí? Voy a tener una velocidad 2 acá y una velocidad 1 acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ingresa al sistema? Es esta velocidad externa, que voy a limpiar un poco. En este gráfico creo que dice, puse la velocidad 1, la velocidad 2. Entonces, ingresa una fuerza externa que es esta de acá, en este sentido. Que lo que hace mover la barra para abajo. Pero a su vez, todo esto que tengo acá, ¿qué hace? Lo mismo, me frena el movimiento. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que hay una fuerza, invento una variable que es F1, que va a ser una fuerza que me frena todo el movimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a plantear todo lo que tiene V1. Todo lo que tiene V1 es esto. Todo esto tiene velocidad 1. Bueno, si quieren empezamos con el circuito eléctrico. Esto va a ser F de T. Esto va a ser F de T. ¿Qué carga tenemos?
Por un lado tenemos esta masa 1, entonces lleva esta corriente masa 1. ¿Qué más tenemos? La constante de rozamiento, lleva otra corriente por acá. ¿Y qué más tenemos? Una fuerza 1 equivalente que es debido a la palanca. O sea, esta palanca está estancada acá, me hace frenar todo el movimiento de la barra. Entonces ponemos como una corriente que también que se pierde. Que eso va a ser una, que esto de acá también va a ser una F1. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos todo lo que tiene velocidad 1. Lo pusimos en el gráfico. Después, mediante una relación de transformación que la ponemos al final, vamos a convertir esta F1 en esta fuerza 2 y la velocidad 1 la convertimos en velocidad 2. Después vemos cómo la convertimos. Pero mediante un sistema, un transformador ideal, vamos a pasar a esta fuerza 1, la convertimos a esta fuerza 2. Y esta velocidad 1, en este punto, la convertimos en velocidad 2. ¿Sí? Mediante este transformador. Una vez que pasamos a velocidad 2 y fuerza 2, en vez de fuerza 1 tenemos fuerza 2 y velocidad 2, simplemente es un sistema simple. Es un sistema de mecánica tradicional simple. ¿Qué carga tenemos? Fuerza 2, si tenemos esta fuerza 2, es la fuente de corriente, se separa en tres corrientes. La de la masa, la de la constante de rozamiento y la del... Ahora tenemos un resorte. Y ya está, ahora tenemos el circuito eléctrico equivalente. ¿Qué es lo que vieron de raro o distinto al anterior? O sea, obviamente, bueno, si quieren remarcamos, todo esto corresponde, todo lo que tiene velocidad 2 corresponde a esto de acá. ¿Sí? Todo lo que tiene velocidad 1 corresponde a esto de acá. Ahora es más, puedo borrar más rápido el pizarrón. Antes tardaba más tiempo en borrarlo en clases, en presencial. Pero estoy luchando con el lápiz. Que lo que ven distinto es simplemente que este sistema, que el transformador ideal me convierte de una fuerza 1 a otra fuerza 2. El anterior que hacía convertía de un torque a una fuerza. Bueno, también es válido. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos el circuito eléctrico, planteamos las ecuaciones. ¿Sí? Fíjense si planteamos toda esta suma de corrientes, que va a ser la fuerza de entrada, la carga en la masa, la constante de rozamiento y esta fuerza equivalente 1 que inventamos nosotros. Ya está, tenemos la primera ecuación. Después, nosotros que tenemos F1, pero acá tenemos F2, entonces la convertimos, después vemos cómo convertimos, la convertimos a la fuerza 2, y acá simplemente, bueno, ya la conocen, masa, la constante B y la constante K. Ahora, ¿cómo es la palanca? Bueno, acá tenemos la ecuación de la palanca. Fuerza por largo 2 es igual a fuerza por largo 1 y velocidad por largo 2, velocidad por largo 1. Entonces simplemente ven, bueno, ¿qué pasa si tenemos esta velocidad T más grande? Si esta velocidad es más grande, esta va a ser más chica. Esta velocidad va a ser más chica. Y con la fuerza también. Bueno, de ahí salen un poco las ecuaciones de la palanca. No lo vamos a ver en detalle, pero las ecuaciones de palanca, bueno, van a terminar de vuelta una constante eta, que va a ser la constante del transformador. Sí, tiene una diapo, también tienen obviamente el video de la teoría, pero hay una diapo en donde están derivadas las ecuaciones de la palanca y demás. No es algo, lo tienen obviamente que entender y comprender, tienen que saber de dónde sale, después pueden aparecer en el estado. ¿Sí? O sea, nosotros lo que necesitamos es que sean operativos en términos de poder derivar las ecuaciones del modelo. Entonces, si hay una palanca, bueno, ya se sabe que B1 por L1 es igual a B2 por L2, o bueno, viceversa, como esté, y que obviamente hay una relación entre las fuerzas, ¿sí? Porque eso da cuenta de los torques que en realidad se están aplicando, porque tenemos que las masas pivotean sobre un punto de apoyo. Entonces, las fuerzas, o sea, los torques son equivalentes. Pero bueno, o sea, vean de dónde sale exactamente cada una de las metodologías de transformación. Fíjense que acá estamos transformando traslacional en traslacional. ¿Sí? O sea, unimos dos estructuras traslacionales, o sea, que comparten
la misma etiología, digamos, de las variables. O sea, tenemos velocidad de un lado y velocidad del otro. En el ejercicio anterior, en el ejemplo, mejor dicho, teníamos de un lado velocidad angular y de otro lado velocidad. Entonces, fíjense acá que la relación de transformación es adimensional, porque digamos, logramos una variación de las velocidades, pero que digamos, ambas tienen las mismas, obviamente, unidades. En el otro caso, la relación de transformación estaba dada por 1 sobre R, ¿sí? Porque teníamos que convertir fuerza en torque o torque en fuerza. Viene por ese lado. Exactamente. Igualmente, bueno, estas ecuaciones uno las puede deducir, pero si no se la acuerda perfectamente, le podemos decir, bueno, si era la inversa o era directa, simplemente le decimos, así que no se compliquen mucho. Ahora, bueno, pasamos a un ejercicio, pasamos a las consignas, un ejercicio similar a la consigna, porque si no, como si hago la consigna, lo resuelvo todo yo. Tenemos un ejercicio similar a la consigna. Porque este es un poquito más complicado, entonces si entienden la consigna va a ser bastante más simple. Claro, perdón, y ya me callo, ¿eh? Pero algo que quería agregar, Sí. que es interesante ahora que vemos la consigna, fíjense cómo todos estos modelos, o sea, uno puede hablar de, por ejemplo, el ejercicio de Juan, que mostró anteriormente, el de la cremallera, obviamente, puede asociarse a un sistema físico, ¿sí? Este de la palanca, si bien son masas y que están pivotando sobre un punto de apoyo y demás, puede ser un sube y baja también, ¿eh? Y entonces lo que estamos modelando es esa dinámica. El torque, obviamente, y la cremallera puede ser una especie de control, digamos, por ejemplo, como el que tienen las impresoras, para poder llevar el carro de la impresora, cuando las impresoras, bueno, no las láser, ¿no? Pero cuando las impresoras tenían otra tecnología, no servía el ejemplo. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren posicionar un elemento como el de las impresoras para escribir un carácter, bueno, podían hacerlo a través del sistema de cremallera. Y ahora que están viendo, lo que modela, ¿sí?, es el sistema de soporte, o sea que la pierna ejerce como soporte del propio cuerpo, ¿sí? Entonces el modelado está en todos lados, o sea, los fenómenos están en todos lados, y uno puede utilizar las mismas herramientas. O sea, siempre vamos a tener un capacitor, vamos a tener una resistencia, vamos a tener un inductor, y son distintos modelos. En este caso, quisimos buscar algo diferente, y entonces nos vamos por el lado de un proceso más biológico, pero hay de todo, ¿sí? Y los elementos, obviamente, son compartidos. Ahora sí, Juan, perdón. Exactamente. Bueno, la consigna es esta de acá, que tengo un corredor, representa acá una masa que es la parte central del cuerpo, y la pierna la llamamos masa 1 y la pierna masa 2. Y en el medio tenemos una constante de amortiguación, de resortes, que modelando lo podemos escribir, escribir un modelo equivalente de esta forma. Esto es lo que tiene que hacer la consigna. Fíjense, tiene punto 1, 2 y 3. Antes de hacer la consigna, hacemos algo parecido, que es esto de acá. Tenemos otro ejemplo, que es parecido a la consigna, pero distinto. Es un poquito más completo. Fíjense que tenemos acá, bueno, una chica corriendo, y alguien nos dice, bueno, aquí nosotros podemos modelarlo, la forma más similar sería este modelo. Entonces, si esta es una masa, acá vamos a tener velocidad 1, y acá vamos a tener velocidad 2. Entonces separamos todo lo que tiene, y acá ¿qué tenemos? Velocidad 1. Y acá tenemos 0. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos todo lo que tiene velocidad 1. Esto de acá por la mitad, acá por la mitad, y acá entra completo. ¿Y qué podemos hacer? Ahora podemos pasar a las ecuaciones, o también podemos pasar, de las ecuaciones podemos agarrar y pasar al circuito eléctrico. Vamos a pasar al circuito eléctrico. O sea, ¿cuál es mi entrada? Obviamente tiene que separar rápido que la entrada es la fuerza. Entonces tenemos la fuerza, la ponemos como corriente, ¿qué cargas tenemos? Que esté relacionado con B1. Todo lo que está marcado. Tenemos la masa 1, que ya sabemos que es un capacitor. ¿Qué otra carga tenemos? B2.
Este B2 ya, bueno, se lo tienen que ir recordando. Esto es equivalente a una resistencia, 1 sobre B2, todo referenciado a 0. Entonces, bueno, ya pusimos en B1, pusimos B2, ¿qué nos falta? Está K1 y este amortiguador. Pero bueno, si este nodo tiene B1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué velocidades tenemos en este resorte? P1 y B2. Exactamente. En este extremo, si estamos parados acá, en este nodo, en este extremo tenemos B1 y en este extremo tenemos B2. Entonces, B1 ya lo tenemos que inventar otro extremo que sea B2. Este extremo ponemos B2. Ahora sí, si tenemos B1 menos B2, podemos graficar por un lado que es, el resorte, que es un inductor, 1 sobre K1. Entonces ya tenemos este inductor y nos falta este amortiguador, que el equivalente del amortiguador, que era una resistencia, 1 sobre B1. Entonces vamos a limpiar un poco. Es muy importante que se acuerden que el valor de la resistencia, por esto de los circuitos equivalentes, se acuerdan que esto es de los circuitos homólogos, un circuito eléctrico era homólogo a un circuito, o las ecuaciones homólogas, mejor dicho, la ecuación de un circuito eléctrico es homóloga a la ecuación de un circuito mecánico traslacional. Bueno, una resistencia tiene un valor de 1 sobre B en relación a un amortiguador viscoso, ¿sí? Un inductor tiene un valor L de 1 sobre K en relación a la presencia de un resorte de constante elástica K. Si no lo ponen así, cuando hagan los circuitos no les va a dar. Cuando calculen la corriente a través de una resistencia, en función de la diferencia de potencia a la que están sometidas sus extremos, si pusieron B1 y no pusieron 1 sobre B1, les va a quedar B, ¿sí? O B1 menos B2 sobre B1 en lugar de B1 por B1 menos B2. ¿Sí? Entonces tengan la noción de respetar, ¿sí? La masa es homóloga, o el valor de la masa es homólogo al valor de capacidad, o sea, M es equivalente a C. Eso no se van a equivocar nunca. Pero con el caso de K y el caso de B, en ambos tienen que poner valor inverso al que tiene la constante del elemento con el que están trabajando. Porque están armando un circuito eléctrico, cuya ecuación va a resultar homóloga, obviamente, a la de la mecánica traslacional, y entonces las puedo usar como equivalentes si a cada elemento le asigno el valor que corresponde. Entonces derivo finalmente la ecuación física. O sea, la idea es esa. Exactamente. Ahora que hice acá, grafiqué, remarqué todo lo que tiene velocidad 2. Fíjense en que este B2 quedó afuera. Este amortiguador quedó afuera. Entonces marqué todo lo que tiene B2. Entonces, si acá tenemos velocidad 2, viene perfecto. ¿Qué es lo que tengo? Tengo esta masa 2, vamos a graficarla, que está referenciada a tierra, en M2. No sé qué color de cuadro me quedó de algún equipo de fútbol. Después tenemos la masa 2. ¿Qué más tenemos colgado? Acá tenemos este resorte, K2. ¿Cómo era el resorte? ¿Quién me dice? ¿Cuál era el equivalente? Así van recordando. Un inductor, ¿no? Exactamente, un inductor, 1 sobre K2. Entonces ya pusimos K2, que nos falta esta B. Esta B de una resistencia. Control Z. Uno sobre B, acá no tengo B, simplemente es B, se llama. ¿Y qué más tenemos? Esto de acá, estos elementos que están parte con B2 y parte con B1. Entonces vamos a ver si va bien esto. Nosotros tenemos B2 menos B1, la diferencia que tenemos de tensión. B2 menos B1, si estamos parados en este punto. ¿Y qué cargas tenemos?
tenemos el K1, que lo graficamos acá, y tenemos el B1, que es el amortiguador, que lo graficamos acá. Entonces cerró perfecto. Todo lo que te he remarcado acá, ya lo grafiqué. ¿Qué es lo que vende de importante? Esto se repite. Cuando analizo el primer nodo, que es este, escribo esto y cuando pongo el segundo, se vuelve a repetir, ¿sí? Pero cambiado de signo. Entonces, bueno, acá ya tenemos el circuito eléctrico equivalente. Entonces, si empezamos con las ecuaciones, vamos a tener SRT, aquí es igual, que vamos a tener M1 por B1' más que tenemos B2. Si se acuerdan, B2 era lineal con B1 más que tenemos acá. O sea, nosotros ponemos esta es la tensión, tengo esta corriente, tenemos esta corriente y esta otra corriente. Entonces, esto ya lo pusimos, esto lo pusimos, que nos faltan las corrientes que se van por acá. ¿Cómo tendría que poner? Que tenga un inductor, ¿cómo lo pondría? 1 sobre K1 o K1, grande K1, o la integral. Si estoy parado acá, B1 menos B2, bueno, delta T, y después que tenemos esta resistencia, que sería B1 por B1 menos B2. Así lo pongo en borrador y después hacemos la otra rama, va a ser 0 igual, van escribiendo. Ahora lo posamos en limpio. Ahí está, tenemos todas las respuestas. Fíjense en que nosotros, como siempre, también partimos de esta ecuación. Pero es una ecuación genérica, de ahí la fuimos expandiendo, porque en este caso tenemos dos velocidades distintas, abajo no tenemos ninguna fuerza, así que bueno, acá tenemos resultados. En base a esto, bueno, ustedes tienen que hacer la consigna, pero vamos a analizar ahora un poco la consigna, qué es lo que pide la consigna. Bueno, ecuaciones del sistema, es parecido al anterior, pero este es más simple. Después, ¿qué pasa si ponemos K2 y amortiguador una continuación del otro? Grafíquenlo, vean qué pasa. Y por último, eliminar M1 y K1. Entonces, completar punto 1 y 2, y el punto 3 eliminar M1 y K1. Cuando eliminan eso, le va a quedar este sistema que es bastante simple, ¿sí? El tema que si analicen, si lean con detalle el enunciado, dice la ecuación del sistema en términos de desplazamiento. Uno puede meter la parte, yo puse en términos de velocidad porque todo venía con velocidad, yo venía embarrado, le puse la salida de velocidad, entonces está todo mal. ¿Por qué? Porque el enunciado dice en términos de desplazamiento. Pero siempre trabajamos con velocidad, no sé cómo es el desplazamiento. Bueno, vamos a ver cómo es el desplazamiento. Simplemente uno es la derivada del otro. O sea, velocidad es derivada de x respecto de t. Y uno dice, uy, pero no me acuerdo de esta ecuación. Bueno, es bastante simple porque si uno dice x o sea, qué magnitud tiene, o sea, qué unidades tiene en metros sobre segundo. Veo si está bien, sí, metros sobre segundo es la unidad de la velocidad. Perfecto. ¿Y x qué tiene? Que tiene metros. No me acordaba si era, bueno, usamos esta ecuación. Acá como ayuda, yo le pasé que tienen que usar, bueno, plantean la ecuación del sistema, que este es nuestro sistema, eliminando M1K1, bastante más simple. Después hacen este reemplazo y despejan x2 segundos para llegar al diagrama en bloques. Bueno, ¿cómo hago el diagrama? Antes que nada, bueno, ¿cuál es mi entrada? La fuerza. ¿Cuál es mi salida? X de t. Uno, bueno, por ahí se equivoca y dice, sin querer dice, bueno, mi salida yo dije que era B sub t. Ahora algo parecido pero distinto. Bueno, como pequeña ayuda, le paso un preliminar a lo que será el diagrama.
¿sí? De ahí te vaya completando lo que le falte. ¿Sí? Ustedes cuando escriban esta ecuación, en base a esta ecuación, despejan x2 y vean qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Si ya entendieron en el ejercicio anterior el diagrama de bloques, te va a resultar, digamos, bastante simple. Sí, el sistema es el que vimos al principio, o sea, con eso es el sistema que tienen en las diapos. Es el tipo de sistema con el que vamos a terminar trabajando. Y el diagrama en bloques es tal cual Juan se los explicó. Obviamente pueden completar lo que falta, creo que sin problemas. No obstante, como dice siempre Juan y dicen todos, si se quedan trabados nos tienen que preguntar y se acabó. ¿Sí? Exactamente. No sé si quieren comentar algo Esteban, o si quieren ver algo muy rápido de ecuaciones diferenciales, o quiere comentar algo Leandro. No, Acá, Pablo, bueno, no, Juan, perdón, perfecto esto. toda la parte de ecuaciones diferenciales, digamos, es como lo dejamos como tarea. Tienen un video que está bastante explicado. Y acá Sí, en sí, esta lo vamos a diapositiva. explotar eso el martes que viene que no tenemos clase. Entonces la idea es que por lo menos vean el video y repasen los ejercicios de resolución de ecuaciones diferenciales. Ya les mostró Juan cómo vamos a trabajar, es lo primero que vimos en el diapo. Es el método que vamos a utilizar y obviamente vamos a trabajar con él en la otra clase, ¿sí? Pero estaría bueno que resuelvan un par de ecuaciones, porque ya saben lo que son y tienen la base de ecuaciones diferenciales de álgebra. De álgebra o análisis 2, nunca me acuerdo. Pero este método queremos que lo empiecen a utilizar. ¿Sí? Es muy directo, muy sencillo y muy explícito en términos de qué es lo que hay que hacer. Así que por lo menos la primera parte, o sea, resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, es la que nosotros queremos con la cual trabajen. Es este ejemplo que le está mostrando Juan. Y obviamente después hacer el análisis, que también tienen en el video que van a ver, la implementación en MATLAB, ¿no? Que Juan lo tiene resuelto, es simplemente utilizar una función y saber describir la ecuación diferencial. Acá esta diapo que está mostrando Juan resume todo y no les tiene que dar problemas, porque saben describir la ecuación, tienen que usar el O de 23, tienen que usar el vector tiempo, una condición inicial y llamar a la función que describe la ecuación diferencial. Y la tienen que describir en términos de I', ¿sí? Entrada menos el otro término de la ecuación. Entonces, si pueden ir repitiendo esas cosas, buenísimo, y obviamente tienen que lograr la salida que les está mostrando Juan. Esa salida que ven arriba, ¿sí? Esa curva, lo que está indicando, por ejemplo, puede ser la velocidad que desarrolla una masa al aplicarle una fuerza y tener un rozamiento, ¿no? Es un sistema de primer orden. Fíjense cómo se parte de velocidad cero, ¿sí? Y se alcanza una velocidad estable. Esto de que al principio cuesta más, la masa no se mueve, ¿sí? La explicación que dieron muy buena en el capacitor, y después la velocidad se torna estable. Esto se llama respuesta al escalón, porque fíjense que la entrada es una fuerza constante de golpe, ¿sí? Que permanece constante. Es un escalón que está, es un escalón de fuerza, por así decirlo, pero es una función escalón. Bueno, la respuesta de un sistema a una función escalón se ve de esta manera. Y esto es algo con lo que vamos a trabajar durante todo, ¿sí? La respuesta al escalón o la respuesta a una función impulso, ¿sí? Después se van a enterar que si derivan la respuesta al escalón, obviamente les da la respuesta al impulso. ¿Y para qué quiero saber la respuesta al impulso de un sistema? Pues la respuesta al impulso de un sistema nos va a dar información vinculada a las propias características del sistema. Van a saber si el sistema es causal o no, si es estable o no. A través de la ecuación diferencial se dan cuenta si hay invariancia temporal o no. Fíjense que las diapos están preguntando si el sistema es LIT, entonces en función de las herramientas que tienen, fíjense si es lineal o invariante en el tiempo. Obviamente estamos trabajando con ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes, por lo cual ya estamos viendo que no es invariante temporal, no hay ningún t dando vuelta que afecte a los coeficientes. Las ecuaciones son lineales y tienen derivadas, y tienen elementos, no hay elementos que estén dando vuelta de manera independiente, razón por la cual el sistema es lineal. Todo lo que sea lineal a coeficiente constante, para nosotros obviamente es un sistema de LIT. Hoy estuvo intenso, ¿sí? Modelar sistemas no es fácil, pero cuando se acostumbren se van a dar cuenta de que es bastante sistemático, ¿sí?
Y los ejemplos son los que vimos acá. ¿Sí? No va a haber grandes, ya vieron conexión de sistemas incluso, así que no va a haber grandes variantes en esos términos. Siempre van a ser sistemas de ese tipo, porque lo que nosotros necesitamos, como les dije anteriormente, son sistemas concretos y compactos como de manera de que podamos evaluarlos a través de distintas señales. ¿Sí? Y es un poco también para que se hagan la idea de qué es modelar un sistema. Como dijimos anteriormente, bueno, puede ser la tecla de un piano, puede ser una brochadora, puede ser el soporte de la pierna que ejerce la pierna en el cuerpo, puede ser el amortiguador de un auto, todo es un sistema. Vieron que definir sistema es bastante difuso. Es todo aquello que ejerce una influencia sobre una determinada entrada o señal para generar algo más. ¿Sí? Es una construcción matemática que nosotros hacemos, elegimos cuál es la entrada, elegimos cuál es la salida, y lo que nosotros evaluamos es un determinado fenómeno. Quiero ver qué velocidad va a tener esa masa que estoy empujando. ¿Sí? Ese bloque que empujaban los hombrecitos que mostró Juan. ¿Qué velocidad van a desarrollar? En función de qué fuerza hay que aplicarle, cómo va a impactar el rozamiento, cómo tienen que ser las ruedas. ¿Le pongo ruedas? ¿No le pongo ruedas? ¿Es lo mismo que no estén? ¿Es lo mismo que estén? ¿Cuál va a ser el impacto? Bueno, ese tipo de cosas es lo que nosotros utilizamos o evaluamos a la hora de generar un modelo. Poder definir el impacto que van a tener variaciones sobre los parámetros del mismo y cuáles van a ser los resultados asociados. ¿Sí? Pero bueno, creo que ya estamos. Si quieren cerramos acá. Sí, hacen que este programa, no, fíjense que este programa yo estoy graficando la analítica, que la analítica tengo que hacer a mano. Pero supónganse que ustedes no tienen analítica, podrían no ponerlo, entonces no grafica la analítica. ¿Sí? Y si se devuelve más simple. Igualmente es claro que conviene mucho más poner analítica, graficar. Después esta sería mi solución numérica aproximada, y la de arriba era la analítica, y graficar las dos para ver qué coincide, ver que está haciendo todo bien. Pero suponiendo que ustedes no hicieron la analítica, esto no lo tienen, simplemente acá tenemos 3 líneas, con 4 líneas ya resolvieron el sistema. Siempre es mucho mejor poner también la analítica. Después no sé si, supónganse, nosotros pusimos esto en forma genérica, este sistema, esta ecuación diferencial en forma genérica. Pero ¿qué pasa si lo relacionamos con un sistema mecánico? Bastante simple. Este es nuestro sistema mecánico. Y esta es la entrada. Entonces, ¿qué podemos decir? Que B igual a 2. Acá ¿qué tendríamos? ¿Qué constante tendríamos? Con la derivada de velocidad, ¿qué constante tenemos? ¿Alguien se acuerda todo lo que vimos hoy? O sea, cuando tenemos derivada de velocidad, ¿qué constante le ponemos? La masa. Tenemos masa igual a 1. Y esta sería la entrada. Entonces, si nos dice, bueno, un circuito eléctrico, podemos poner un circuito eléctrico donde tengamos una masa y tengamos un resorte. Y ya está. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Un circuito eléctrico mecánica relacional sería así. Y listo, ya está resuelta. También mecánica rotacional, también en vez de podríamos poner un torque. Podemos tener un torque acá. Después tenemos la masa y tenemos la constante de rozamiento. ¿Sí? Es el mismo circuito. ¿Sí? El equivalente mecánica rotacional, mecánica relacional. Otro tema, un tema importantísimo, y acá, bueno, Sí, ya podría ser un cierro. térmico también. Un Exactamente. hidráulico también. Las ecuaciones terminan definiendo las características de los modelos en función de los parámetros, ¿no? Pero tanto el sistema térmico como hidráulico, como el mecánico traslacional o rotacional, en términos de sistemas de primer orden, que podemos a definir el cuatrimestre que viene bien, por qué lo llamamos así, pueden tener una misma ecuación. Exactamente. Entonces, un ejercicio podría ser, bueno, equivalente a térmico.
dada esta ecuación diferencial y calivalente térmico. O al revés, le podemos dar un circuito térmico, un diagrama térmico. ¿Usted qué tiene que hacer? Hallar la ecuación diferencial, que es esta de acá, y resolver con MATLAB. Resolver con MATLAB es esto. Pero nadie puede salir un equivalente térmico, una mecánica, ¿sí? O mecánica de fluidos también. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo que quería cerrar, todos entienden esto de acá, que estoy marcando. Tenemos la ecuación diferencial y tiene que ver de dónde sale esta función. La función que tenemos acá es importantísima porque, bueno, años pasados, mucha gente le costó un montón. ¿De dónde sale esta ecuación? Preguntaban. ¿Sí? Bueno, esta ecuación sale de acá. Si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, despejamos delta i, lo escribimos en formato MATLAB y lo pasamos acá, al programa MATLAB. Y ya está. Entonces, mediante esta función, yo estoy representando mi ecuación diferencial, que es una nueva función, que va a un archivo separado. Y eso va al programa principal, a este punto de la función. ¿Y qué Fíjense más? digamos, solemos normalizar por la derivada de mayor orden. Fíjense que siempre la derivada, o I' siempre está solita, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dividir, si eso estaba multiplicado por la masa, dividimos todo por m. En este caso, bueno, la masa puede valer 1, obviamente, pero si no, se divide todo por m y se trabaja de esa manera para que después quede I' sola. Por lo general solemos digamos, normalizar por la derivada de mayor orden, porque después cuando uno pasa al dominio transformado, digamos, queda todo más ordenado, ¿no? Y queda todo separado en términos de un concepto que vamos a manejar después que se llama ganancia. Entonces es buena práctica que ustedes coloquen siempre las ecuaciones de la misma manera, ¿no? O sea, con la derivada de mayor orden normalizada, ¿no? O sea, dividida, o sea, tiene que estar multiplicada por 1. Eso está bueno. Y otra de las cosas que mostraba Juan, que me parece interesante, es que, como les decimos siempre, si esto no les sirve para verificar lo analítico, no tiene mucho sentido. Y entonces pueden, obviamente, resolver con homogéneo y particular esta ecuación que les plantea en MATLAB, ya tienen obviamente hecho el ejemplo, y comparar los resultados, ¿no? O sea, MATLAB no se va a equivocar porque resuelve las ecuaciones de manera numérica, ¿sí? De manera bruta, va resolviendo punto a punto cuál es la salida de la ecuación, en función de definir, digamos, de discretizar las derivadas. Eso lo vamos a ver no en la próxima clase, quizás en la otra, o en alguna de las dos. Vamos a discretizar las ecuaciones diferenciales continuas para generar sistemas discretos. Bueno, es lo mismo que hace MATLAB, ¿sí? Porque MATLAB trabaja de manera discreta. Entonces lo que tiene que hacer es discretizar una ecuación diferencial continua, que es la que le estamos pasando nosotros, y trabajarla de manera discreta. Bueno, eso se hace reemplazando la ecuación de la derivada por una ecuación discreta, ¿sí? Que permita hacer un cálculo finito de la derivada punto a punto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, con eso ustedes tienen que poder verificar que las resoluciones que hacen en función de las ecuaciones diferenciales son correctas usando MATLAB, ¿sí? O sea, eso queda, ya debería estar descartado, ¿no? Es la manera en la que trabajamos en ANSYS. Bueno, creo que estamos en hora, no sé, Juan, si queda algo más. No, simplemente nosotros usamos una función propia de MATLAB que es O de 23, que resuelve la ecuación diferencial, pero también podríamos usar O de 45. Sí, también. Digamos, lo que hace es te toma distintos, o sea, O de 23 y O de 45, toma distintas tolerancias, uno lo hace un poco más fino que otra, y un método, digamos, toma un poquito, hace un poco más cuentas que otros. Pero Sí, a sí, es la nivel de manera en la que resultados resuelven la derivada. claro, Sí, sí. a nivel de resultados se ve prácticamente lo mismo. O sea, Sí, cuando sí. vean ejercicio O de 45 es lo mismo. Sí, muchas veces pasa que uno no tiene o que utiliza estas cuestiones para resolver ecuaciones que analíticamente no se pueden resolver, ¿sí? Entonces se integra o se resuelve numéricamente, o sea, ecuaciones en fluido que no se pueden resolver de manera analítica, ¿sí? Las ecuaciones Navier-Stokes, por ejemplo. Entonces se resuelven numéricamente. Exacto. Bueno, cerramos acá.